Esto es la Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamérica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno de Barack Obama reconoció oficialmente que ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos causaron la muerte a 4 estadounidenses en Yemen y Pakistán. En una carta dirigida al Congreso, el fiscal general Eric Holder confirmó que Estados Unidos asesinó deliberadamente al clérigo militante Anwar al-Awlaki en Yemen en el año 2011. Holder reconoció además las muertes del hijo de Awlaki de 16 años de edad, Abdullah Raham, y del anciano asistente de Awlaki, Samir Khan, ocurridas en Yemen, así como también la muerte de Jude Kenan Mohamed en Pakistán. Sin embargo, Holder sugirió que los ataques fueron accidentales y sostuvo que no se trataba de objetivos específicos en ninguno de los 3 casos. No se tenía conocimiento previo de la ejecución de Mohamed y hasta el miércoles este figuraba en la lista de los más buscados del FBI. La carta de Holder se hizo pública en la víspera de un importante discurso antiterrorismo que pronunciará el presidente Obama el día de hoy. Está previsto que el presidente anuncie una política que limite las ejecuciones de objetivos identificados fuera de las zonas de guerra en lugares como Pakistán, Yemen y Somalia. Se espera además que apoye la utilización de los mismos parámetros para atacar sospechosos extranjeros que los que se utilizan actualmente para los ciudadanos estadounidenses. La medida podría poner fin a la política conocida como Signature Strikes, que considera militantes a personas extranjeras de sexo masculino dentro de una zona de ataque, aunque tras su muerte se compruebe su inocencia. El presidente Obama hará uso de su discurso además para detallar nuevos esfuerzos para la clausura de la prisión militar en la bahía de Guantánamo. Según se informó, Obama se prepara para levantar gradualmente la prohibición impuesta desde hace más de 3 años de repatriar prisioneros yemeníes. Los traslados yemeníes comenzarán probablemente a un ritmo lento de aproximadamente 2 o 3 prisioneros por vez. Más de la mitad de los 166 prisioneros de Guantánamo han sido absueltos y esperan su liberación, entre ellos 56 provenientes de Yemen. Más de 100 prisioneros llevan a cabo actualmente una huelga de hambre en Guantánamo en protesta contra su reclusión por tiempo indefinido. En una carta dirigida al Pentágono, un grupo de abogados representantes de los prisioneros de Guantánamo solicitaron la mejora de las condiciones en la prisión al expresar: al tiempo que la huelga de hambre continúa creciendo en su alcance y gravedad, hay mucho que ustedes podrían hacer en este preciso momento para mejorar la calidad de vida de todos los prisioneros. El daño ocasionado por el devastador tornado de esta semana en Moore, Oklahoma, podría alcanzar los $2.000 millones. El alcalde de la ciudad de Oklahoma, Mick Cornett, dijo a los periodistas que la tormenta podría haber afectado a unas 13.000 viviendas. Cornett expresó: las cifras de este hecho se tornan cada vez más impactantes. 33.000 personas fueron afectadas, 12.000 o 13.000 viviendas resultaron impactadas. Los daños a la propiedad oscilan entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Obviamente se trata de un suceso significativo que nos ocupará durante un tiempo. La cifra de muertos a causa del tornado asciende a 24 tras haberse modificado los estimativos iniciales que indicaban 91 víctimas. 6 personas permanecen desaparecidas. Está previsto que el presidente Obama visite Oklahoma el domingo. El FBI afirma que el hombre asesinado en Florida el miércoles se habría implicado a sí mismo y al sospechoso de los atentados de la maratón de Boston, Tamerlan Tsarnaev, en un triple homicidio cometido en 2011. Agentes interrogaban a Ibrahim Todayev en su departamento de Orlando, cuando presuntamente este habría intentado atacarlos. Informes iniciales indican que Todayev habría arremetido contra los agentes con un cuchillo. Sin embargo, oficiales de policía indicaron más tarde que las circunstancias no son claras. El FBI afirma que Todayev declaró que él y Tsarnaev estuvieron involucrados en el homicidio de 3 hombres en Massachusetts para evitar su posible testimonio sobre un acuerdo de droga frustrado. Un soldado británico fue asesinado a machetazos en Londres el miércoles en lo que se considera haya sido probablemente un ataque terrorista.
Instantes después del homicidio, un transeúnte filmó a uno de los dos sospechosos que sostenía un cuchillo de carnicero en sus manos ensangrentadas. El hombre habló a las cámaras y pronunció un mensaje político que indicaría vínculos con la militancia islámica. El sospechoso expresó: debemos combatirlos así como combaten contra nosotros, ojo por ojo, diente por diente. Lamento que las mujeres hayan tenido que ver esto hoy, pero en nuestro territorio nuestras mujeres deben ver las mismas cosas. Ustedes nunca estarán a salvo, echen a su gobierno, ellos no se preocupan por ustedes. Según se informó, el hombre y otro sospechoso permanecieron en el lugar del ataque, donde intentaron mantener diálogos similares con los transeúntes. Poco después, la policía británica les disparó y los detuvo. El ataque tuvo lugar cerca de instalaciones del ejército británico, desde donde se desplegaron soldados tanto en Irak como en Afganistán. El gobierno de Obama anunció que aumentaría la asistencia militar destinada a los rebeldes armados sirios, a menos que el presidente Bashar al-Assad esté dispuesto a cumplir con los pedidos de negociación. El secretario de Estado, John Kerry, emitió la amenaza en la conferencia Amigos de Siria en Jordania. Kerry dijo: en caso de no poder encontrar una forma de avanzar, en caso de que el régimen de Assad no esté dispuesto a negociar el convenio de Ginebra de buena fe, nosotros hablaremos también de nuestro apoyo creciente a la oposición para permitirle continuar su lucha por la libertad del país. Está previsto que Estados Unidos y Rusia organicen una conferencia internacional sobre el conflicto sirio en las próximas semanas. La Junta de Educación de Chicago aprobó un plan que daría lugar al mayor cierre masivo de escuelas de la historia de los Estados Unidos. El miércoles, la Junta aprobó mediante votación el cierre de 50 escuelas públicas, la mayoría de las cuales se encuentran en vecindarios hispanos y afroestadounidenses. Estas escuelas ascienden a casi el 10% de las escuelas primarias de Chicago. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, impulsó el cierre de las instituciones argumentando un déficit de $1.000 millones. Como respuesta, maestros y padres lideraron una campaña de protesta, realizaron manifestaciones y presentaron una demanda judicial en la que acusan a la ciudad de discriminar a los estudiantes afectados. La presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago, Karen Lewis, afirmó en una declaración: cerrar escuelas no es un plan de educación, es una política de tierra arrasada. Un sargento de la Academia Militar de West Point es protagonista de un nuevo caso en que funcionarios militares son acusados de delitos sexuales. El sargento Michael McClendon fue acusado de cometer actos indecentes, como filmar a cadetes mujeres en la ducha, según se informa. Su caso se suma a las 3 acusaciones recientes de delitos sexuales en contra de funcionarios militares. Los 3 militares acusados ocupaban cargos relacionados con la lucha en contra de los abusos y agresiones sexuales en el ejército. La directora de un departamento del Servicio de Impuestos Internos, IRS por su sigla en inglés, organismo que se encuentra en el centro del escándalo por apuntar con más énfasis sobre grupos de derecha, se negó a testificar ante el Congreso. Ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, Lois Lerner negó haber actuado con negligencia, pero apeló a su derecho constitucional de no autoincriminarse. Lerner dijo: no violé ninguna reglamentación del IRS ni proporcioné información falsa a este ni a ningún otro comité del Congreso. Y si bien me gustaría mucho responder hoy a las preguntas del comité, mi abogado me aconsejó invocar mi derecho constitucional a no testificar ni responder preguntas relacionadas con el asunto en el que se basa esta audiencia. Lerner fue la primera funcionaria del IRS en reconocer públicamente que los grupos de derecha eran sometidos a una revisión más exhaustiva en el marco de las solicitudes de obtención de estatus de organización benéfica, pero su responsabilidad fue cuestionada tras la aparición de informes en los que se afirmaba que había sido informada de lo que ocurría en junio de 2011. El gobernador de Colorado, John Hickenlooper, aplazó la ejecución de un prisionero sentenciado a muerte tras citar inquietudes morales sobre la pena de muerte. El miércoles, Hickenlooper anunció que le otorgaría una prórroga temporaria a Nathan Dunlap, el prisionero en pena de muerte que más años estuvo en prisión en Colorado. La ejecución de Dunlap estaba programada para agosto por el asesinato de 4 personas cometidos en 1996. En una declaración, Hickenlooper dijo: es una pregunta legítima si como Estado deberíamos acabar con la vida de personas, ya que la inquietud se basa en el uso de la pena de muerte en sí misma y no en Dunlap. En este caso, elegí otorgar una prórroga, no el informativo de Guerra y Paz se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y
PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamérica. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Local authorities in Moore, Oklahoma have lowered their estimate of the... Las autoridades locales de Moore, Oklahoma, disminuyeron el cálculo del número de fallecidos en el devastador tornado que azotó al estado el lunes. La cifra total de muertos es ahora de 24 personas frente a la cifra inicial de 91. Al menos 9 niños murieron. Trabajadores de emergencia afirman que rescataron a más de 100 sobrevivientes de los escombros de las casas, edificios y escuelas derrumbadas. Betsy Randolph declaró: debimos tener mucho cuidado al pararnos sobre los escombros de no estar sobre la gente que estaba enterrada cerca de la superficie. Como se pueden imaginar, es desgarrador tratar de hablar con las familias y comunicarles las noticias. Los trasladamos a un lugar e intentamos darles la información mientras ingresábamos. Lamentablemente, algunas personas perdieron sus vidas y varios niños murieron. The National Weather Service has confirmed that El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que el tornado 3 kilómetros de ancho alcanzó la máxima categoría EF5. in a White House address, President Obama vowed federal aid. En un discurso en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama prometió ayuda federal para la recuperación de Oklahoma. El presidente Obama declaró: A quienes han sido afectados, sabemos que afrontan grandes dificultades. En algunos casos están sufriendo un profundo dolor, pero no están solos en esto. Su país los acompañará gracias a nuestra fe en el Señor Todopoderoso y nuestra fe en el prójimo. De modo que hoy rezamos por el pueblo de Oklahoma y apoyaremos esas plegarias con hechos, sin importar lo que cueste. The federal government's expected to tap a more than 11 Se prevé que el gobierno federal creará un fondo de respuesta al desastre de $11.000 millones para pagar por la recuperación en Oklahoma. Sin embargo, el Congreso ya comenzó un debate similar al conflicto entre partidos con respecto al huracán Sandy ocurrido el año pasado. El martes, el senador republicano de Oklahoma, Tom Coburn, generó controversia al afirmar que cualquier dinero federal adicional para su estado debería compensarse mediante un monto equivalente de recortes en el gasto. the bipartisan measure providing a path to citizenship for undocumented immigrants. La medida bipartita que le otorgaría la posibilidad de obtener la ciudadanía a inmigrantes indocumentados está un paso más cerca de ser aprobada. El martes, el Comité Judicial del Senado logró la aprobación de su proyecto de ley abarcativo de reforma de la inmigración con 13 votos a favor y 5 en contra. Los demócratas, presionados por los republicanos y los miembros de su propio partido, eliminaron una modificación que hubiera reconocido el matrimonio entre personas extranjeras del mismo sexo. El Senado podría comenzar a debatir el proyecto de ley el mes próximo. The Senate Foreign Relations Committee has advanced a bipartisan measure. El Comité de Asuntos Extranjeros del Senado promovió una medida bipartita para armar a los rebeldes que combaten contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. La votación es la primera en que legisladores estadounidenses apoyaron formalmente armar directamente a la oposición siria. 15 senadores votaron a favor de la medida y 3 votaron en contra. Los senadores demócratas Tom Udall de Nuevo México y Chris Murphy de Connecticut y el senador republicano Rand Paul de Kentucky. Paul criticó la medida al sostener estarían financiando a los aliados de Al-Qaeda. Es irónico que no puedan vencer. Iraq continues to face a wave of sectarian attacks. Irak continúa afrontando una ola de ataques sectarios, lo que aumenta los temores de un regreso a la violencia entre suníes y chiíes similar a la de 2006. Al menos 40 personas murieron el martes en una serie de atentados con bomba y tiroteos.
Los incidentes violentos ocurrieron un día después de que 70 personas fallecieran en varias explosiones. Alrededor de 300 personas murieron en incidentes violentos en Irak en la última semana. El cadáver destrozado de una víctima afgana que sufrió tortura fue hallado cerca de una base militar estadounidense en Afganistán. La víctima, Said Mohammad, fue vista por última vez mientras era trasladada a la base para ser interrogada en noviembre pasado. Al cadáver le faltan los 2 pies. Funcionarios afganos procuran arrestar a un intérprete afgano-estadounidense por homicidio y tortura. El intérprete habría sido